Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que tengan una linda semana. Quería compartirles un versículo que está en Primera de Pedro 5:7, que dice: dejen todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y más adelante en el versículo 9 dice: manténganse firmes y sepan que en todo el mundo nuestros hermanos están enfrentando el mismo sufrimiento. Y creo que esta palabra se aplica mucho para hoy en día porque estamos viviendo un tiempo bastante incierto, complicado, más difícil para algunos que han perdido a seres queridos o que están preocupados por la situación de salud de sus seres queridos, o que en lo económico han habido muchos despidos o muchas personas no saben cómo vivir el día a día. Pero hoy Dios nos dice que dejemos todo eso, todos nuestros pensamientos en Él. Y así Él puede encargarse, puede cuidarnos como un padre, como un amigo, y puede llenarnos de su paz y de su presencia, y que así Él quiere que vivamos. Y también poder tener empatía con nuestros hermanos que están viviendo la misma situación, acompañar a los que han perdido algún ser querido o que están sufriendo en algún momento ansiedad, soledad, tiempos difíciles, y podamos también acompañar a los que amamos y a los que tenemos cerca también. Así que les deseo lo mejor, bendiciones y que tengan un lindo domingo. Saludos. Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz
¿Qué tal, queridos hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de estas redes? Damos gracias al Señor por estar una vez más juntos a través de estos medios. Jorge Fernández, pastor de Comunidad Cristiana de Godoy Cruz, Mendoza, te saluda una vez más. Agradecemos al Señor este tiempo maravilloso que Él nos permite de tener esta relación tan diferente como la que tenemos que tener por medio de estos medios, pero que por gracia de Dios lo podemos utilizar para este fin y con la intención de compartir la palabra de Dios y un mensaje para tu vida. Damos gracias a los hermanos que desde sus casas nos acompañan con la música, que nos animan para alabar y bendecir el nombre del Señor. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos que estamos atravesando, la semana anterior yo te compartía una introducción a un tema del cual queremos dedicar algunas grabaciones, algunos mensajes. Y es acerca de la espiritualidad. Es acerca de la vida espiritual. De algo que Dios nos está demandando. Dios está demandando al mundo que el mundo pueda inclinar su alma hacia Él, que el mundo pueda dirigir su mirada hacia Él. Dios tiene un gran deseo, que el mundo entero le pueda ver, que el mundo entero pueda estar consciente de su amor. Y por eso yo quiero seguir con este tema y te hago una pequeña repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Estuvimos viendo sobre la necesidad que tenemos de ser personas espirituales, personas que dediquemos parte de nuestra vida a conocer a Dios, y que dediquemos nuestra vida para caminar junto a Dios, que podamos dedicar nuestra vida para amar a Dios y aún mucho más, un escalón mucho más alto, poder servir a Dios. Como hijos de Dios es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, es lo que Dios espera de su iglesia. Y habíamos compartido un texto bíblico de Primera de Corintios capítulo 2, donde Pablo dice que nosotros no habíamos recibido el espíritu de este mundo, sino que habíamos recibido el espíritu de Dios. El espíritu del mundo es el espíritu que lleva al mundo a apartarse de Dios, a dedicar solo su vida a las cosas naturales, a las cosas de este mundo, sin tener en cuenta a Dios. Pero la iglesia, los creyentes, los que han creído en Cristo, no han recibido ese espíritu, sino que han recibido ahora el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que nos lleva a conocer el corazón de Dios, que nos conduce a conocer los propósitos de Dios, que nos conduce a desarrollar en nuestra vida un amor hacia Dios y hacia sus propósitos. Y el Espíritu que nos impulsa a amarlo y a servirle completamente a Dios. Es maravilloso comprender como iglesia que tenemos el Espíritu de Dios. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios, nosotros también podemos entender y podemos ver y podemos discernir a aquellos que no son de Dios. Porque aquellos que no son de Dios, aquellos que aún no han dado este paso de fe, dice que ellos no pueden comprender y hasta les parece locura, dice este pasaje, las cosas espirituales. Cuando uno habla de cosas espirituales con aquellas personas que no conocen a Dios y que no se han rendido a los pies de Jesucristo, esas personas hasta nos tratan de loco, nos dicen que estamos perdiendo el tiempo, nos dicen que esas cosas no les interesan. Pero aquellos que tienen el Espíritu de Dios, cuando nosotros comenzamos a hablar de temas espirituales, se produce una afinidad natural entre los hijos del Señor. Esa afinidad natural es la que nos relaciona por medio del Espíritu de Dios. Y qué maravilloso es, y seguramente a vos te habrá pasado en varias oportunidades, que a lo mejor estás hablando con una persona y decís 2 o 3 cositas y la otra persona de repente te dice: vos sos hijo del Señor, o
O vos sos creyente, te dice. ¿Y de dónde sabía esa persona que yo era creyente? Si yo no le dije nada, pero hay una afinidad que brota. Hay algo que surge en la charla, hay algo que nos envuelve y algo que hace que nosotros estemos, como decimos siempre, en un mismo espíritu. También el mundo está en un mismo espíritu con minúscula. Está en un mismo espíritu, el espíritu de las cosas naturales, el espíritu de las cosas de este mundo, de las cosas que son huecas, vacías, de las cosas que son vanas, de las cosas que no tienen a Dios presente, de las cosas que solo los llevan a pensar y ver las cosas de esta tierra. En este tiempo nosotros queremos hablar acerca de la espiritualidad. Queremos hablar acerca de la vida del espíritu. Queremos hablar acerca de estas grandes diferencias entre los que tienen el espíritu del mundo y los que tienen el espíritu de Dios. Nosotros como iglesia tenemos el espíritu de Dios. El espíritu de Dios que nos lleva a estar pendientes de las cosas espirituales. Aún en medio de esta pandemia, nosotros podemos ver cómo estas dos grandes diferencias, los que tienen el espíritu del mundo y los que tienen el espíritu de Dios, tienen una visión diferente acerca de esto que está viviendo el mundo de hoy. La óptica del mundo es totalmente contraria y diferente a la óptica de la iglesia del Señor, que tiene el espíritu de Dios y que ve detrás de todo esto que está pasando a nivel mundial, ve la mano de Dios, el obrar de Dios, los propósitos de Dios, los llamados de atención de parte de Dios y también la misericordia de Dios. Nosotros como iglesia no podemos transmitir en este tiempo el mensaje que transmite el mundo. La iglesia del Señor, como sal y luz, está para traer un mensaje al mundo, un mensaje de fe y de esperanza. Está para levantar y encender una luz en medio de la tiniebla para que el mundo pueda creer y se pueda acercar a Jesucristo y reciba por medio de él el perdón de los pecados y la vida eterna. Cuando hablamos de espiritualidad en la Biblia, a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con muchos ejemplos de hombres y mujeres que vivieron realmente una verdadera espiritualidad. Su experiencia de vida y lo que ha quedado registrado en la palabra de Dios nos habla acerca de personas que realmente fueron personas espirituales. Y yo mirando así algunos pasajes de la palabra de Dios y mirando algunos personajes de la Biblia, puedo reconocer que aquellas personas que nosotros podemos decir que fueron personas espirituales, son personas que vivieron en un mundo lleno de pecado, pero que no se contaminaron. Esta es una cualidad de las personas espirituales. Las personas espirituales viven en un mundo lleno de pecado, en un entorno lleno de pecado, pero sin contaminarse. Primera cualidad de persona espiritual. La segunda cualidad de una persona espiritual es que, aunque sufrieron situaciones muy, pero muy críticas, nunca perdieron la confianza en Dios. Esta es la segunda cualidad de una persona espiritual. La tercera cualidad es que aún estando bajo presión y corriendo a un peligro de muerte, siempre, siempre, siempre honraron a Dios en todo momento. Tercera cualidad. Y por cuarto, cualidad de personas espirituales es que sin importar lo que sucedía alrededor, buscaban a Dios. Estas cuatro cualidades hacen de una persona espiritual. Te las vuelvo a decir rápidamente. La verdadera espiritualidad es vivir para Dios en un mundo lleno de pecado. La segunda, confiar en Dios en situaciones de crisis. La tercera, honrar a Dios en momentos de mucha presión. Y la cuarta, buscar a Dios en todo tiempo. ¿Sabes qué? Estas cuatro cualidades yo las pude descubrir y quiero hablarte acerca de un varón
de la Biblia, el profeta Daniel. Este joven que aparece en la Biblia es una persona que realmente nos da un ejemplo de verdadera espiritualidad. La historia de Daniel es apasionante. La historia de este varón que todos seguramente en alguna oportunidad hemos leído su vida, su historia. Hemos predicado muchas veces acerca de Daniel. Hemos predicado acerca de sus experiencias con Dios. Hemos predicado acerca de las situaciones que le tocó vivir. Pero yo hoy quiero tomarlo como un ejemplo para que nosotros cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de ser una persona espiritual, podamos ver a través de su vida y sus ejemplos estas 4 cualidades. Daniel estuvo encerrado en un mundo lleno de pecado. Estaba en una ciudad idólatra, en una ciudad que no conocía a Dios, pero no se contaminó con el pecado, aún viviendo en una ciudad llena de pecado. Lo segundo es que él atravesó situaciones muy críticas, muy difíciles, situaciones de las cuales nosotros quisiéramos ni siquiera pensar de encontrarnos allí, pero aún así él confió en Dios aún en los momentos más críticos de su vida. Estuvo bajo mucha presión. Él tuvo que sufrir leyes injustas, tuvo que sufrir la presión de todo lo que le rodeaba de una forma tremenda, aún peligrando su propia vida. Y aún allí, en esa presión, sin embargo, continuó honrando a Dios. Nunca volvió atrás. Y por último, siempre estuvo dispuesto a buscar a Dios. No importa lo que sucediera, él siempre estuvo dispuesto a buscar a Dios. ¿Sabes que estas cuatro cualidades nos hablan de espiritualidad? Y cuando ahí las nombramos, yo no sé cómo vos te considerás en este tiempo, en este mundo que te ha tocado vivir, cómo estás llevando tu vida, cómo está tu vida espiritual en este mundo tan complicado que estamos atravesando, en esta situación tan compleja, en esta situación donde hay tanta crisis, en esta situación donde hay muchas presiones, en esta situación donde a lo mejor hasta has corrido peligro de muerte, o a lo mejor no tanto, pero a lo mejor has tenido situaciones límites, te has encontrado en situaciones de mucha presión. ¿Y cómo ha estado tu relación con Dios? ¿Cómo has permanecido en tu relación con Dios? ¿O has dado la espalda a Dios? ¿O has negado a Dios? ¿O has dejado de honrar a Dios? ¿O cómo está tu vida espiritual? Yo en estos tiempos de pandemia quiero pensar seriamente acerca de lo que es la vida espiritual. ¿Sabes por qué? Porque a veces la vida espiritual la hemos ligado solamente a la vida de la iglesia. Y cuando digo a la vida de la iglesia me refiero a lo que acostumbrábamos a vivir como iglesia. Es decir, teníamos reuniones habituales, nos congregábamos, nos juntábamos para adorar a Dios, nos juntábamos para escuchar una palabra, nos juntábamos para orar juntos, nos juntábamos también para servir a Dios a través de alguna actividad, a través de alguna actividad social o a través de alguna actividad hacia la sociedad. Nos juntábamos, por ejemplo, para escuchar la palabra todos los fines de semana, recibir un mensaje. Nos juntábamos para partir el pan. Nos juntábamos para apartar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y de repente llegó la pandemia, llegó este tiempo mundial que nos confinó a todos a nuestras casas. Y todo eso, que era nuestra vida espiritual, o gran parte de lo que encerraba nuestra vida espiritual y que nos hacía personas espirituales, de repente todo eso cesó. Y ahora ya no nos congregamos como lo hacíamos antes, ya no escuchamos los mensajes de la manera en que lo hacíamos antes. Ya no pasábamos quizás al frente para que oraran por nosotros, nos impusieran las manos, nos ungieran con aceite. Todo eso ahora no lo estamos viviendo. Tampoco
pasamos adelante para entregar nuestras ofrendas o nuestros diezmos como lo hacíamos habitualmente. De repente ahora estamos en nuestra casa. De repente ahora este mensaje llega a través de un teléfono celular, una computadora o el medio que vos utilices, a través de una grabación. Se ha perdido ese contacto que teníamos antes. Ya no escuchamos de la forma en que lo hacíamos y acompañamos de la forma que lo hacíamos a los músicos en un culto. Pero, ¿y qué de la espiritualidad? ¿Qué está pasando con la espiritualidad? Si nosotros pensamos solamente que la espiritualidad era eso, nosotros hoy hemos dejado de ser personas espirituales. La espiritualidad no tiene que ver tan solo con lo que nosotros hacíamos. La espiritualidad tiene que ver con nuestra relación con Dios. La espiritualidad no tiene que ver tanto con las actividades. La espiritualidad tiene más que ver con una relación personal entre yo y mi Dios. Y si esa relación o esa espiritualidad solo estaba ligada a través de actividades como lo hacíamos antes, entonces yo he dejado de ser una persona espiritual. Yo quiero pensar acerca de esto porque hay ciertos temas que me preocupan. Como pastor, le digo a todos nuestros hermanos con los que habitualmente nos reuníamos que como pastor mi preocupación es si realmente nosotros estamos siguiendo una vida espiritual. Es decir, si antes alabábamos a Dios en un culto, hoy que no tenemos ese culto, ¿estamos alabando a Dios? ¿De nuestra boca brota alabanza? ¿Tenemos un momento para alzar nuestras manos y cantarle al Señor esas canciones que cantábamos? U otras canciones. O canciones nuestras, canciones que salen de nuestro corazón y que brotan hacia nuestro Dios. Si antes teníamos el hábito de, como decía la palabra de Dios, cada primer día de la semana, cada uno tome una ofrenda y tráigala al Señor. Si eso lo hacíamos antes en un culto, mi pregunta es, ¿estamos ofrendando a Dios en este tiempo? ¿O la ofrenda a Dios tiene que ver con un culto nada más? Son estas cosas las que a mí me están llamando la atención. Si yo antes tenía el hábito de honrar a Dios por medio de mis bienes, a través de mis ofrendas, de el 10% de mis diezmos, y yo los dedicaba al Señor y los traía cada primer día de la semana, los ponía en la ofrenda y yo confiaba en que era la semilla que yo había sembrado para que Dios me abriera los cielos. ¿Eso lo estoy haciendo hoy? Hoy que no tengo los cultos, hoy que estoy en mi casa. Si yo antes oraba con mis hermanos, me juntaba a orar en la iglesia y hoy estoy orando. Si antes leía la Biblia, hoy la estoy leyendo. Si antes quizás pertenecía a un grupo de discipulado y habíamos dedicado tiempo a estudiar la palabra de Dios, hoy lo estoy haciendo. ¿O estoy esperando que algún día liberen todo para volver a mi grupo de estudio? Esas son las cosas que a mí me están preocupando en este tiempo y por eso quiero dedicar un tiempo para hablar acerca de la verdadera espiritualidad. ¿Qué es lo que es ser una persona espiritual? Yo la semana pasada te dije que habían cuatro cositas. Que cuando la Biblia habla de gente espiritual, esas personas tenían algo en común. Lo que tenían en común era que habían conocido a Dios, que habían caminado con Dios, que habían obedecido a Dios y que habían servido a Dios fielmente. Mi pregunta es, ¿estás dejando de conocer a Dios? ¿Te has conformado con lo que conociste de Dios? ¿O todavía en tu interior hay un deseo más profundo de conocer más de Dios? ¿Estás caminando con Dios? ¿Sos consciente que cada paso que das, lo das en el nombre del Señor? ¿Estás obedeciendo a Dios en todo? ¿En todo lo que Él te pide? Y la última, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Qué pasó que dejaste de servir a Dios? ¿O la pandemia te quitó el deseo de servir a Dios? Yo creo que estas cosas las tenemos que pensar
seriamente. Una pandemia no puede detener nuestro deseo de conocer más de Dios. Una pandemia no puede quitarnos el deseo de caminar con Dios. Una pandemia no nos puede llevar a que obedezcamos, a que dejemos de obedecer a Dios, y mucho menos de servirlo. De hecho, todo esto que está pasando es una gran oportunidad para demostrarle al mundo que no lo conoce que nosotros somos personas espirituales. Que no solo estamos pensando en las cosas de este mundo, estamos pensando seriamente en las cosas del Señor. Te recuerdo también algo que dijimos la semana pasada, que dice que ocuparse de las cosas de este mundo solamente van a acarrear a nuestra vida muerte y destrucción. Mas ocuparnos de las cosas del Espíritu traerán gozo y paz a nuestra vida. Es el deseo de Dios, es que nosotros caminemos en ese gozo y en esa paz. Y a través de nuestra vida espiritual, a través de demostrarle al mundo de que nosotros caminamos con Dios, que conocemos a Dios, que nos rozamos con Dios, que escuchamos todos los días la voz de Dios y que nos dedicamos a servirle. A través de estas cosas nosotros vamos a poder animar a otros a que quiten la mirada de las cosas de este mundo y comiencen a mirar las cosas del Señor. Para los que son de este mundo, todas estas cosas son locura, mas para los hijos de Dios, todas estas cosas nos conducen a vida y a paz. ¿Sabes que muchas veces cuando pensamos en la vida del profeta Daniel, muchas veces, no sé si a vos te ha pasado, nos preguntamos, ¿qué hubiese pasado conmigo si yo hubiese estado ahí en esos momentos? ¿Cómo hubiera sido mi vida? ¿Cómo hubiera actuado yo si hubiese sido el profeta Daniel? Vamos a dedicar un tiempo para estudiar esto también. Quizás en el próximo programa desarrollemos un poquito más este tema de la vida de Daniel, mirando a través de él a una persona realmente espiritual. Estamos viviendo en un mundo que está lleno de pecado, pero no por eso nos vamos a contaminar. Estamos atravesando una crisis que yo creo que es de las más tremendas que ha azotado a toda la humanidad, pero no por eso vamos a dejar de confiar en Dios. Estamos bajo muchísima presión, pero no por eso vamos a dejar de honrar a Dios con nuestra vida, con nuestros bienes y con todo lo que tenemos. Y más allá de todo lo que estamos pasando, no vamos a dejar de buscar a Dios. No vamos a dejar de honrar a Dios, de servir a Dios y de amar a Dios. Nosotros le debemos la vida al Señor. Y hoy más que nunca, Dios está demandando de su iglesia verdadera espiritualidad. La espiritualidad no se centra en un culto. La espiritualidad no se centra en actividades. La espiritualidad tiene que ver con nuestro corazón. La espiritualidad tiene que ver con lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. La espiritualidad tiene que ver con que eso que Dios depositó dentro de nosotros, que es su espíritu, nos pueda guiar y nos pueda conducir y nos pueda llevar y nos pueda presidir en todo lo que hagamos. Yo quiero pensar en la espiritualidad y quiero llevarte a que vos pensés en este tiempo acerca de tu vida espiritual. ¿Qué cosas se opacaron en tu vida? ¿Qué cosas dejaste que tenían que ver con tu vida espiritual? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu adoración? ¿Cómo está tu alabanza? ¿Cómo está tu gratitud? ¿Cómo está tu lectura que te permite conocer a Dios? ¿Cómo está tu estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo está tu honra hacia tu Señor? ¿Cómo está tu entrega? ¿Cómo está tu servicio? ¿Cómo está tu deseo de honrarlo, de caminar, de conocerlo, de servirle? Todas esas cosas, pregúntatelas. Todo eso tiene que ver con tu espiritualidad. De eso vamos a estar hablando.
La semana próxima, con la ayuda del Señor, vamos a entrar a estudiar la vida de este varón, de Daniel. Y allí vamos a descubrir a un hombre espiritual. Un hombre que también puede ser, en el caso, una mujer espiritual, porque va más allá del sexo. Esto tiene que ver con la actitud. Y a través de Daniel vamos a ver la actitud que caracteriza a una persona espiritual. Te dejo esto, te dejo esas preguntas que te hice para que las puedas meditar en la presencia del Señor. Ruego a Dios y oro a Dios para que Dios te bendiga en tu casa y para que en este tiempo el Espíritu de Dios despierte tu hombre espiritual. Que Dios te bendiga, te bendigo en el nombre de Jesús. Ruego a Dios que nos podamos reencontrar la próxima semana. Tengo muchas ansias de compartirte estos temas que hablan de espiritualidad. Hasta pronto.